Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bendecido de poder estar en la asociación en este mes de septiembre. Quiero agradecerle al presidente, al pastor Pedro y a la junta por esta honra que me dan de poder compartir con los pastores de la ciudad. Creo que es uno de los mayores privilegios que tengo, el poder compartir con pastores y líderes de la ciudad de Miami en esta oportunidad. Así que me gustaría compartir un tema que tengo en el corazón. Le he titulado Cambio de aceite. Cambio de aceite. Mira a la persona que está a tu lado y dile: necesitas un cambio de aceite. Necesitas un cambio de aceite. Y me gustaría empezar leyéndoles tres textos y de ahí voy a entrar de lleno en el mensaje, pero permítanme darles un fundamento a lo que vamos a hablar. Y voy a empezar con primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice así: Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Todos digan aceite. Lo ungió con aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora acompáñame a 2 de Samuel 2:4. Dice: entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Y finalmente 2 de Samuel capítulo 5 verso 3 dice así: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y lo ungieron a David como rey sobre todo Israel. Como rey sobre todo Israel. No importa si tu auto es un auto moderno o es un auto clásico. No importa si tu auto es un auto compacto o es un auto deportivo. No importa si tu auto es un auto chino o es un auto alemán. Tu auto, para poder funcionar, necesita tener aceite. Porque sin el aceite un auto no avanza, no funciona. Y lo mismo sucede con nosotros. No importa si somos pastores modernos o antiguos, compactos o deportivos, latinos o alemanes. Sin el poder del aceite del Espíritu Santo no vamos a llegar lejos en el nombre de Jesús. Todos necesitamos aceite. No importa cuál es el estilo de la iglesia, no importa dónde está ubicada tu iglesia, vas a necesitar tener aceite, vas a necesitar tener aceite. Y me gustó mucho esta analogía, porque así como cada cierto kilometraje, bueno, acá en Estados Unidos usan las millas, pero así como cada cierto número de millas necesitamos hacer un cambio de aceite a nuestro auto, así también cada cierto tiempo un pastor, un líder necesita un cambio de aceite, un cambio de aceite. Lo que me parece interesante es que cuando uno va a la vida del rey David y cuando regresamos a la historia que leímos, nos damos cuenta que en primera de Samuel capítulo 16, David fue ungido por Samuel delante de su familia. Todos por favor digan familia. David fue ungido delante de su familia.
Luego avanza la historia y en 2 Samuel 2 es ungido delante de una tribu, la tribu de Judá. Todos digan tribu. En 1 Samuel 16 es ungido delante de su familia. Pasan los años y es ungido delante de una tribu. Y finalmente llegamos a 2 Samuel 5, donde es ungido delante de toda la nación. David, antes de una asignación, primero recibía una unción. Para cada asignación en tu vida debe haber una unción. Cada estación de tu vida necesita un cambio de aceite. Un cambio de aceite. Cada vez que David iba a ir a un nuevo nivel en su vida, cada vez que David iba a entrar en una nueva asignación, Dios primero hacía un cambio de aceite. Porque no es lo mismo, queridos amigos, no es lo mismo liderar una familia que liderar una tribu. Y no es lo mismo liderar una tribu que liderar una nación. No es lo mismo liderar un grupo que liderar una iglesia. Y no es lo mismo liderar una iglesia que liderar una mega iglesia. No es lo mismo liderar una iglesia local que una iglesia nacional. No es lo mismo liderar una iglesia nacional que una iglesia global. Para un nuevo nivel, para una nueva asignación, necesitas un cambio de aceite. Y yo quiero creer contigo que vienen nuevos niveles para ti. Yo quiero creer contigo que el nivel donde estás simplemente es la preparación para un nuevo nivel en tu vida. Yo creo con todo mi corazón que los mejores días de la iglesia en Miami y en el sur de la Florida no han quedado atrás, sino vienen adelante en el nombre de Jesús. Vienen nuevos niveles, vienen nuevas asignaciones. Por lo tanto, Dios te ha traído esta noche para hacer un cambio de aceite. Porque el aceite de la temporada anterior ya no alcanza en esta temporada. El aceite de una familia no le alcanzaba para liderar una tribu. Y el aceite de la tribu no alcanzaba para liderar una nación. David tuvo que haber, en su vida, en su propia vida, tuvo que haber un cambio de aceite. Un cambio de aceite. Amén. David fue ungido 3 veces durante su reinado, al menos 3 veces durante su reinado. Y una vez más, si estás tomando nota, una nueva estación requiere una nueva unción. Una nueva temporada requiere un cambio de aceite, un cambio de aceite. Cada vez que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, primero nos cambia el aceite. Y hay una gran verdad que entendí cuando escribí este mensaje y me gustaría compartirla. Y es que entre la unción y la coronación siempre hay un proceso. Es más, si tú te pones a pensar en la historia de David, una de las historias que más me inspira en la Biblia, y ya el pastor Pedro estuvo hablando de los Salmos, pero me parece súper interesante de que el día de la coronación no fue el mismo día de la unción, o el día de la unción no fue el mismo día de la coronación. A David lo ungen como rey de Israel en 1 Samuel 16, pero en 1 Samuel 16 no le pusieron una corona. En 1 Samuel 16 empezó un proceso. Fue hasta 2 Samuel 5, muchos años después, en que llega la coronación. El problema de muchos líderes es que quieren que el día de la unción sea el día de la coronación.
Y no entienden que entre el día de la unción, entre el día del aceite y el día de la corona, hay algo que se llama proceso. Todos quieren la corona, pocos quieren el proceso. Pero después de tantos años liderando y pastoreando, he llegado a la conclusión que sin proceso no hay corona. Es más, puedes tener aceite, puedes tener unción, pero no vas a llegar al día de la coronación si no hay un proceso en tu vida. ¿Por qué es importante el proceso? Me gustaría centrarme en la vida de David. Me gustaría que prestes atención a lo siguiente. Primera de Samuel 16, verso 21 y 22. Primera de Samuel 16, 21 y 22 dice: cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Todos digan servicio. Se quedó a su servicio. Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero. Saúl envió a decir a Isaí: por favor, permíteme que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Primero, si estás tomando nota, el proceso nos ayuda, en primer lugar, a tener un nuevo nivel de preparación. ¿Por qué es importante el proceso? Porque el proceso me ayuda a tener un nuevo nivel de preparación. El versículo 21 que acabamos de leer es interesante, porque si tú lees el contexto de este texto, te vas a dar cuenta y vas a llegar a la siguiente conclusión. Ya David había sido ungido como rey. Ya David había sido ungido por Samuel como rey. ¿Cuántos me están siguiendo? Él ya había sido ungido como rey delante de su familia. Fue la primera vez que fue ungido David. Fue ungido como rey delante de su padre y delante de sus hermanos. Y el rey lo llama a David al palacio. Pero presta atención. David no llegó al palacio como rey. Llegó al palacio como siervo. Tenía unción de rey, pero llegó con posición de siervo. Una vez más, tenía la unción de rey, pero llegó al palacio con posición de siervo. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama contradicción. Tengo la unción de rey, pero no fui a reinar, fui a servir. Tengo la unción de rey, pero no me llamaron para sentarme en el trono, sino para servir en la mesa. ¿Sabes cómo se llama eso? Una contradicción. Tengo una unción, pero la unción no hace match con mi posición. Hay una contradicción. Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Después de tantos años de liderar y de ministrar y de pastorear, que el lugar de mi contradicción es el lugar de mi preparación. Te lo voy a volver a decir. El lugar de mi contradicción es el lugar de mi preparación. No es contradicción lo que está viendo en tu vida. Es solo preparación. No es contradicción lo que está sucediendo en el ministerio, es solo preparación. Yo recuerdo todavía, puedo recordarlo como si fuera ayer, que hace 25 años, todos digan 25 años. Hace 25 años mi padre me sentó y me dijo: tú vas a ser el próximo pastor de la iglesia. Ese fue el día de la unción, pero no fue el día de la coronación. Pasaron 20 años hasta que mi padre me pasó la posta de la iglesia. Porque el día de la unción
no es el mismo día de la coronación. Y aunque yo en el fondo de mi corazón sabía, Dios me ha llamado para esto, tuve que empezar a servir desde abajo en la iglesia, en las cosas pequeñas, aún en las cosas que otros no quieren hacer, porque sabía que el momento de la contradicción es el momento de mi preparación. Tengo la unción de rey, pero la posición de siervo. ¿Y sabes qué? Veo que muchas personas nunca llegan, escúchame, nunca llegan al día de coronación en su vida porque no pasan la prueba de la contradicción. Si tú estás escuchando mi voz, definitivamente es porque hay un llamado sobre tu vida. Es porque hay promesas sobre tu vida. Es más, me puedo atrever a decir que cada uno de ustedes ha recibido una palabra, un llamado de Dios. Ya han habido confirmaciones. Pero también me puedo atrever a decir que muchas veces la palabra y la promesa no es igual a mi realidad. Hay una contradicción. Me ungieron para ser pastor, pero estoy sirviendo. Me ungieron para tener una mega iglesia y tengo un grupo pequeño. Es una contradicción. Tómalo solo como un tiempo de preparación. Es parte del proceso. David pudo haber dicho, pero si a mí me ungieron para otra cosa. A mí no me ungieron para servir en la mesa, a mí me ungieron para sentarme en el trono. A mí me han traído al palacio como siervo, pero me han debido llevar como rey. Pero él tuvo la sensibilidad, la humildad para reconocer, esto no es contradicción, esto no es una negación a mi llamado, esto es solo preparación. No les puedo decir cuántas personas he visto ya pasar por el ministerio y no terminar la carrera porque simplemente no pueden pasar la prueba de la contradicción. Ahora, seguramente algunos se preguntan, ¿por qué necesito preparación cuando ya tengo la unción? ¿Por qué David necesitaba preparación cuando ya tenía la unción? Ya David había sido ungido en este momento por Samuel. ¿Por qué necesitaba pasar por un proceso de preparación? Pastor, esto es muy importante que lo sepas. La unción te va a ayudar a hacer lo sobrenatural. La preparación te va a ayudar a hacer lo natural. Y en el ministerio vas a necesitar las dos cosas. Hay cosas para las cuales no necesitas unción, necesitas preparación. Y hay cosas que con la preparación no te va a alcanzar, vas a necesitar la unción del Espíritu Santo. A buenas cuentas, en el ministerio se necesitan las dos. Necesitas unción y necesitas preparación. No te puede faltar ninguno de estos dos ingredientes. Hay gente que es muy ungida, pero no está preparada. Y sabes, sucede lo mismo cuando un carro se queda sin aceite. Se le funde el motor. No terminan la carrera. Porque algunos tienen mucha unción y no hay preparación. Y hay otros que tienen mucha preparación, pero no tienen unción. Ahora ponte a pensar cómo Dios es un ajedrecista que mueve sus piezas de manera brillante. Porque qué mejor lugar, Benji, qué mejor lugar para prepararte para ser rey que sirviendo a un rey. Qué mejor lugar para ser el próximo rey de Israel que sirviendo a Saúl. ¿Por qué necesitaba esta preparación? Porque cuidando ovejas
no podía recibir la preparación que él necesitaba para cuidar a un pueblo. No es lo mismo pastorear un rebaño de ovejas que pastorear una nación. Y Dios lo saca de detrás de las ovejas, donde servía a su padre, para que sirva al rey de Israel. El proceso te va a llevar a un nuevo nivel de preparación. Dios tuvo que sacarlo del lugar donde él estaba, porque en ese lugar no iba a tener las habilidades, las destrezas, el conocimiento, el protocolo que necesitaba tener un rey. Y ustedes saben que David de cuna no era príncipe, era pastor. Las habilidades de un pastor no son las mismas habilidades que necesita un rey. Eso solo te la puede dar la preparación, no la unción. Segundo, el proceso te va a dar un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de fe. Y te voy a decir algo, el proceso nunca hace que tu vida sea más fácil. No se engañen, la vida de David no fue más fácil. Pero lo que hace el proceso es que tu fe sea más fuerte. Eso es lo segundo que hizo el proceso en la vida de David. Primero lo preparó en habilidades, lo preparó en destrezas, lo preparó en conocimiento, pero lo segundo es lo preparó en su fe. Porque claramente no es lo mismo tener fe para guiar a unas cuantas ovejas que tener la fe para guiar a una nación. Necesitas otro nivel de fe. Necesitas otro nivel de fe. No es lo mismo tener la fe para administrar un rebaño que para administrar un país. No es lo mismo tener fe para administrar un grupo que para administrar una iglesia. No es lo mismo tener fe para administrar un campus que para administrar 30 campus. No es lo mismo. Se requiere otro nivel de fe. Se requiere otro nivel de fe. Y el proceso, eso es lo que estaba haciendo en el corazón, en la vida de David. Lo estaba preparando, lo estaba llevando a un nuevo nivel de preparación. Le estaba dando habilidades y conocimiento que él no tenía. Pero la Biblia claramente dice que todos tenemos una medida de fe. Y yo creo que lo que hace muchas veces el proceso es esa medida que nosotros tenemos pueda crecer. Podamos creer por más. Podamos soñar por más. Por cosas que antes no creíamos. Cosas que antes no soñábamos. Ayer estuvimos con el pastor Pedro en las reuniones de su iglesia y inauguramos la cuarta reunión y fue la verdad algo increíble. Dios se glorificó. Y claro, conversábamos, no era el mismo nivel de fe cuando él le creyó por una reunión que ahora creerle a Dios por 4 reuniones. No es el mismo nivel de fe. Tienes que creer no solamente por el local, tienes que creer por los voluntarios, por los servidores, porque la gente responda. Ya no solamente es la mañana, ahora es la tarde. Ya no solamente es un turno, ahora son los 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos. Otro nivel de fe. Otro nivel de fe. Este proceso que estás viviendo en este momento en tu vida está estirando tu fe. Porque la fe de ayer ya no alcanza para los desafíos de hoy. Ya no alcanza. La fe de ayer ya no te va a alcanzar para los sueños que Dios tiene hoy para ti. Amén. Ahora, algunos historiadores dicen que David tuvo que esperar por esa corona cerca de 20 años. Desde el día de la unción hasta el día de la coronación. Esto me lleva a una conclusión. Él no solo tuvo que tener fe para creer, sino paciencia para esperar. ¿Sabes?
En mi caso, no sé si en el caso de todos, a mí no me cuesta creer, no me cuesta tener fe en Dios. ¿Sabes qué me cuesta? Esperar en Dios. Tener la paciencia para esperar los tiempos de Dios. Pero tan importante como tener fe y creer es tener paciencia y esperar. Tan importante como tener fe para sembrar la semilla es tener paciencia para esperar la cosecha. Y muchas veces el problema por el que no llegamos a ese gran día de la coronación no es por falta de fe. Tenemos la fe en la corona, pero no tenemos la paciencia para esperarla. Tenemos la fe de que un día vamos a tener ese gran local, de que un día vamos a tener campus aquí y allá. Tenemos la fe de que nuestra iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Donde muchas veces fallamos es que no tenemos la paciencia. Ahí el pastor Pedro, con mucha gentileza y generosidad, estuvo hablando de nuestra iglesia, mostrándoles algunas fotos, hablando de los campus de Lima, de provincia. Pero este año celebramos 40 años como iglesia. No fue de un día a otro. No fue que el Coliseo apareció de la noche a la mañana. No fue que las campus aparecieron. Saben, han pasado años orando, creyendo, pero sobre todo esperando. Aprende a esperar los tiempos de Dios. Tener fe en Dios también significa tener fe en sus tiempos. Todo en su tiempo es perfecto. Así que el proceso no solo me lleva a un nuevo nivel de preparación, sino también a un nuevo nivel de fe. Y finalmente, el proceso me lleva a un nuevo nivel de resistencia. A un nuevo nivel de resistencia. Y me gustaría leerte un versículo más y ya con esto termino. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Jeremías 12, 5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los de a caballo? Te lo voy a volver a decir. Ahí lo tengo al frente. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? El último punto que me gustaría tratar con ustedes es que el proceso nos lleva a un nuevo nivel de resistencia. Porque esta es la verdad. Toda promoción viene acompañada de una mayor presión. Eso no les gustó, pero se lo voy a volver a decir. Toda promoción viene acompañada de una mayor presión. Y si no tienes la resistencia para la promoción, se puede convertir en una aflicción. Cuando no estás listo para resistir la promoción, lo que parecía una bendición se puede tornar una aflicción. Es más, piensa por un momento en el otro rey de Israel, Saúl. ¿Sabes que cuando tú lees la historia de Saúl? Permíteme profundizar un momento en esto porque es muy interesante. Cuando tú lees la historia de Saúl, a diferencia de la historia de David, y te invito a hacerlo ya en casa por cuestión de tiempo, te vas a dar cuenta que en el mismo capítulo donde él fue ungido, fue coronado. En el mismo capítulo que él fue ungido, fue coronado. ¿Qué quiere decir? No hubo proceso. No hubo proceso en su vida. El mismo día del aceite fue el mismo día de la corona. No hubo preparación, no hubo un nuevo nivel de fe y mucho menos un nuevo nivel de resistencia.
Entonces lo que en un principio empezó como una gran bendición, una gran promoción, al final terminó siendo su peor aflicción. Yo creo que al final de sus días, Saúl hubiera preferido que nunca lo hubieran ungido como rey. La gran diferencia entre David y Saúl no fue el aceite, porque fue el mismo aceite. No fue el profeta, porque fue el mismo profeta. A los dos los ungió Samuel y usó el mismo aceite para ungir a los dos reyes. Es más, ambos profetizaron, tanto David como Saúl. Pero en uno hubo proceso y en el otro no hubo proceso. Uno tuvo un nivel de preparación que el otro no tuvo. A uno se le tuvo que estirar la fe, el otro lo recibió rápido. No hubo paciencia, no hubo proceso, no hubo espera, pero tampoco hubo resistencia. Me encanta lo que dice Jeremías. Hey, si no puedes con los que caminan a pie, ¿para qué quieres correr con los de a caballo? Si no te alcanza para los de a pie, ¿cómo crees que vas a poder enfrentar a los que corren de a caballo? Si no puedes jugar en segunda división, ¿para qué quieres jugar en la Champions? Si no puedes ser un buen empleado, ¿cómo crees que vas a ser un buen dueño? Si no eres un buen siervo, ¿cómo crees que vas a ser un buen rey? Si no puedes con esas pocas ovejas, ¿cómo crees que vas a poder con una mega iglesia? Si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? Resistencia. Muchas veces el proceso, uno de los mejores regalos que te va a dejar el proceso, se llama resistencia. Sabes que antes de ser ungidos pastores con mi esposa de la iglesia, tuve que pasar por una operación durísima que casi me cuesta la vida. Tuve varios meses recuperándome de esa operación. Cuando finalmente me recuperé de la operación y pude volver a pastorear y liderar, vino una persecución contra la iglesia que ni les cuento. Nuestras fotos, nuestros nombres en las portadas de los periódicos, acusándonos, difamándonos, con mentiras, con patrañas. 4 años de investigación. Cuando finalmente ganamos el caso, empieza la pandemia. La iglesia cerrada, las finanzas a pique, y una cosa tras otra. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y Dios me dio esta palabra: necesito que seas resistente. Necesito un líder resistente. El proceso no tiene la finalidad de destruirte, todo lo contrario, es construirte, es formarte para que aguantes el peso. Es el mismo liderar una reunión que 5 o 6 reuniones, una sede que 5 o 6 sedes. No es lo mismo. Hay presión. Pastores que tienen años en la iglesia saben de lo que estoy hablando. Si puedes escribir esto, creo que te va a ayudar mucho. A mí me ha ayudado demasiado. El tamaño de tu llamado está directamente relacionado con el tamaño de tu resistencia.
el tamaño de tu llamado, el calibre de tu ministerio está directamente relacionado con el tamaño de tu resistencia. No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años que salió la noticia de este submarino que estuvo sumergiéndose en aguas muy profundas, pero la presión del agua hizo que este submarino no explotara, sino implosionara. Y sabes, Pedro, que así sucede también en muchos líderes y ministerios. Quieren ir a aguas profundas, pero no están listos para la presión. Dios lo que está haciendo con nosotros es haciéndonos más resistentes, para que cuando venga la presión, la tentación del dinero, de la fama, de las faldas, aguantes. Para que terminemos esta carrera bien, para que no seamos una estadística más de un pastor que cae en la ciudad, para que no seamos una vergüenza más en las noticias. Necesitas tener resistencia. Sabes, no hay nada más peligroso que un líder con aceite y sin carácter. Pero voy a volver a decir, no hay nada más peligroso que un líder con aceite y sin carácter. Cuando uno lee la vida de David y estudia su ministerio y su proceso, uno se da cuenta que luego de que él es ungido por Samuel, delante de su padre y de sus hermanos, al capítulo siguiente, en el capítulo 17, ustedes se acuerdan de la historia, la famosa batalla entre David y Goliat. Pero cuando él va a servirle los panes y los quesos a los hermanos lo rechazan, lo humillan, lo avergüenzan. Y David supo pasar por alto esa ofensa y perdonar a sus hermanos. Más adelante David tuvo que perdonar a Saúl. Y más adelante tuvo que perdonar a su hijo Absalón. Pero el perdonar a sus hermanos lo ayudó a perdonar a Saúl, y perdonar a Saúl lo ayudó a perdonar a su hijo. Porque cada prueba cada vez nos está haciendo más resistentes. Matar osos y leones lo ayudó después a matar gigantes. Se supo, no es una contradicción, es solo una preparación. Dios está estirando mi fe y me está haciendo más resistente, porque mi llamado no solamente es a correr con hombres, voy a correr con caballos. No solo voy a jugar en segunda división, voy a jugar en las grandes ligas. No solamente voy a tener una iglesia pequeña, voy a tener todo lo que Dios tiene para mí. Pero para eso necesito prepararme, para eso necesito vivir el proceso, para eso necesito un nuevo nivel de preparación, de fe y de resistencia. Les voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Invito que ahí cierres tus ojos, querido pastor. Sí, todos somos pastores en este lugar, la gran asociación de pastores y ministros del sur de la Florida. Cada uno de ustedes tiene un rebaño y tiene ovejas, tiene un ministerio y tiene un llamado, tiene promesas y tiene palabras. Pero al final del día, como pastores, no se nos debe olvidar que también somos ovejas, y Él sigue siendo nuestro buen pastor.
Y como ovejas, una de las cosas que hacía el pastor con la oveja era le untaba aceite. Esto lo protegía de los insectos y de las fieras. Cada cierto tiempo el pastor ungía a la oveja para protegerla. Y hoy creo que Dios quiere hacer un cambio de aceite en tu vida, porque viene una nueva asignación, viene una nueva temporada. Puedo sentir que viene una nueva estación para tu iglesia. Pero lo que Dios hizo con David, cada vez que lo iba a llevar a un nuevo nivel, venía sobre él una nueva unción. Yo le pido al Espíritu Santo que Él hoy unja tus manos, que Él hoy unja tu vida. Que venga sobre ti ese aceite fresco. Padre, yo te pido que tú seas tocando la vida de cada pastor en este lugar.